del Interior, Carlos Negro, removió de su cargo al jefe de policía de Río Negro, Sergio Solé, por expresiones de contenido político partidario realizadas este martes sobre la gestión del gobierno anterior. Los más altos dirigentes del Partido Nacional y Partido Colorado, como Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, respectivamente, habían pedido su remoción, pero por haber participado de una reunión convocada por la Mesa Política Departamental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados. Esta hora aquí en Montevideo, en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del noreste y este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 20 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay algunos puntos que ustedes tienen que saber que están complicados, como Joaquín Velasco entre Francisco Simón y Acosta y Lara. Hay hormigonado hasta las 17 horas y otro de los puntos complejos es Vázquez Ledesma entre Roque Graceras y Benito Blanco. Hasta las 18 también hay obras de hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado logró un preacuerdo con el gobierno para establecer cambios al nuevo régimen de certificaciones médicas que deberá ser ratificado por asamblea. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no le resulta del todo cómodo el plan piloto con cámaras de reconocimiento facial que se implementará en septiembre en el Liceo José Luis Inversi de Piriápolis, con el objetivo de controlar el nivel de asistencia. La referente de familiares de detenidos desaparecidos, Elena Zaffaroni, lamentó que el Parlamento no haya resuelto sobre la situación de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, cuyo consejo directivo la encontró responsable de cometer acoso laboral. Más de 160.000 personas se registraron en todo el país al cierre de las inscripciones para participar del programa Uruguay Impulsa Trabajo y Capacitación. El sorteo para elegir los 5.500 participantes se realizará el viernes a la hora 15. La Intendencia de Montevideo puso en pausa algunos servicios que prestaban las policlínicas hasta votarse el presupuesto quinquenal y la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar, dijo a MBD Noticias que se trabaja con el Gobierno Nacional para que asuma algunos servicios que hasta ahora prestaba la comuna. La justicia brasileña ordenó reforzar la vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro y pidió sumar agentes dentro de la vivienda ante el temor de fuga del exmandatario a medida que se acerca la fecha de los alegatos finales en el juicio que enfrenta junto a varios ex colaboradores por intento de golpe de Estado, entre otros cargos. El ministro del Interior, Carlos Negro, removió de su cargo al jefe de policía de Río Negro, Sergio Solé, por expresiones de contenido político partidario realizadas el martes sobre la gestión del gobierno anterior. Los partidos Nacional y Colorado habían pedido su remoción, pero por haber participado de una reunión convocada por la Mesa Política Departamental. El Poder Ejecutivo ha resuelto remover al jefe de policía de Río Negro, dice el comunicado emitido este mediodía por el Ministerio del Interior, luego de cesar a Sergio Solé tras varios días de polémica, iniciada el fin de semana luego de que el jerarca asistiera a una reunión de trabajo con varios ministerios, convocada por la Mesa Política Departamental de Frente Amplio. Por ese encuentro, los partidos Nacional y Colorado habían exigido la renuncia o la destitución de Solé por violar el artículo 77 de la Constitución, que prohíbe que policías de cualquier categoría participen de actividades partidarias. Sin embargo, el oficialismo desechó el planteo asegurando que dicha norma solo aplica para funcionarios en actividad y como Solé está jubilado desde hace 7 años, quedaría fuera del alcance normativo. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Negro, abrió una investigación para determinar si efectivamente Solé había incurrido en alguna irregularidad y esta mañana recibió al funcionario en su despacho. En el comunicado emitido este mediodía, el ministerio coincidió con que no se violó el artículo 77, pero advirtió que cuando se estaba realizando la investigación se tuvo conocimiento de que Solé envió un mensaje a una radio mientras era entrevistado el diputado y ex subsecretario del Interior Pablo Abdala. El periodista leyó el mensaje que, entre otras cosas, decía: espero que le pregunten a Abdala sobre este tema que es contundente. Me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma, pero parece que falté a la ética. Si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas y los que metieron 30 ediles en Salto Grande.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado logró un preacuerdo con el gobierno para establecer cambios al nuevo régimen de certificaciones médicas que deberá ser ratificado por asamblea. Se incorporarán enfermedades derivadas de la salud mental a la exoneración del descuento sumado a oncológicas y casos de embarazo de riesgo. Lo que hemos acordado también que hasta tanto no se resuelva la ley de presupuesto y se empiece a aplicar el año que viene, por este año no van a correr los descuentos y seguiría la suspensión que se había establecido en principio hasta el 31 de agosto. O sea que creemos que dentro de lo posible es un acuerdo, el cual, un preacuerdo, digamos, el cual contempla varias de las aspiraciones que teníamos, ahora quedará sujeto a lo que resuelva cada uno de los sindicatos, ¿no? ¿Qué pasa con aquella queja que se había hecho ante la OIT? Bueno, esto está justamente enmarcado en lo que fue la conciliación definida por la OIT. Esto quedaría, en definitiva, que este acuerdo, si se contempla por parte de los sindicatos y se termina votando en la ley de presupuesto, quedaría desestimada la reclamación y habría tenido éxito, digamos, el ámbito de conciliación promovido por la OIT. Hacer precisamente caso a lo que la OIT recomendaba como un ámbito de conciliación, que era el espacio de tiempo que necesitábamos para discutir y precisar un poquitito mejor las cuestiones por las cuales habría que descontar o no cuando se estaba con licencia médica. Y la tercera, que se propició a partir de la búsqueda de acuerdos, de buscar iniciativas de distinto tipo, analizar un poquitito más objetivo y no generalizar sobre la situación de la enfermedad de los trabajadores y las trabajadoras. Esto permite este preacuerdo que ahora va a la elaboración de la ley de presupuesto y tiene que ser el Parlamento el que termine aprobando definitivamente, ¿no? Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió también a los conflictos en los sectores de la industria láctea y pesquera. Aseguró que es necesario seguir buscando alternativas y también ámbitos de negociación para encontrar acuerdos en esos sectores. No hubo un acuerdo colectivo para firmar la salida y eso hace que tengamos algunas complicaciones en cada empresa, en cada barco. La situación nuestra sigue siendo la misma. Primero hay que respetar el derecho al trabajo, hay que respetar la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras, de los sectores, de los empleadores que quieren sacar la embarcación y respetar algunas normas y criterios de manera de empezar a recomponer. Por sobre todas las cosas, recomponer una actividad que quedó muy golpeada después de esta situación de conflicto, ¿no? ¿Y cómo se puede recomponer esta situación? Veamos, nosotros lo que como gobierno nos convocamos es a formar una comisión multisectorial. Le integramos varios organismos del gobierno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, institutos de cada uno de los ministerios y además la participación de las cámaras pesqueras y de los sindicatos. Hay que darle forma a eso, estábamos trabajando hoy con la directora de Dinara, seguramente en estos días va a haber alguna información para eso. Aprovecho también a consultarlo por la industria láctea, que es otro sector que también está en una situación compleja. Similares características acá, hay muchas de estas industrias que están en conflicto que no depende de una sola razón política, social o empresarial. La industria láctea también es una de ellas, hay diversas formas de empresas, sociedades anónimas, de empresas multinacionales, formas de cooperativa y también ámbitos de gobierno distintos. El Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria acá también comparten con nosotros la responsabilidad de ir buscando salidas a varios golpes que ha sufrido, al menos en el último año, la industria láctea de nuestro país. Bueno, lo que estamos propiciando es buscar un ámbito colectivo de manera de poder sentarnos a la misma mesa y discutir el problema más de fondo y no una situación puntual de alguna de las empresas. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró positivamente la reanudación de la actividad en la pesca, pero advirtió que las soluciones al conflicto aún en curso deben contemplar la contratación del personal que ya trabajaba antes del diferendo. La ministra ratificó que el gobierno impulsa una discusión que aborda los problemas estructurales del sector. Ustedes saben que la semana pasada la pesca, los barcos pudieron salir a pescar, de alguna manera rescata parte de la zafra que quedaba, eso no es una mala noticia, pero seguimos también trabajando como corresponde en tratar de afianzar
un acuerdo que sea perdurable en el tiempo y que nos permita no tener que ocuparnos de la misma forma o de los mismos problemas el año que viene, sabiendo que hay temas estructurales de la pesca que no vienen de este periodo ni del anterior y que tenemos que poder trabajar como una política de Estado. Tomar o llamar a trabajadores que están por fuera del sindicato perjudican poder llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que lo hemos conversado con ambas partes, tanto con el sindicato como con las cámaras. Ellos intentaron, de parte de las cámaras, generar los insumos y las listas de trabajadores y trabajadoras que estaban dispuestos o que también tenían un requerimiento de empleo. Eso no me parece mal. Por supuesto que en este acuerdo de más largo plazo que les decía, vamos a considerar toda la gente que venía trabajando en la pesca, ¿no? Es decir, nosotros en eso tenemos que poder equilibrar las realidades y, como les dije desde el inicio, el gobierno tiene que generar los ámbitos de intercambio, de articulación y de la mayor igualdad posible, reconociendo también la gente que estaba trabajando antes del conflicto. Con respecto al cierre de la planta de Conaprole de Rivera, Cardona dijo que el Ministerio de Industria, Energía y Minería mantiene contacto con las partes involucradas, pero hizo énfasis en que en los acercamientos ocurridos durante la negociación previa a la concreción del cierre, el sindicato y la cooperativa no se pusieron de acuerdo. Y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró también que el gobierno estudia importar gas argentino. Desmintió, por otra parte, rumores sobre la renuncia de la presidenta de UTE, Andrea Cabrera. Dijo que estaba certificada y que ya se reintegró. Me lo han preguntado extraoficialmente y les dije que para nada. Yo creo que no debería haber sido una noticia eso. Lo único que les voy a decir es eso. Es decir, me parece que hubo mucha especulación sobre afirmaciones que nadie tenía. Y creo que no debería ser una noticia una licencia por certificación médica. ¿Está trabajando ya? Sí, está reintegrada. Por eso digo que me parece que hubo algunas afirmaciones que estuvieron fuera de lugar. Así, Cardona aludió a publicaciones periodísticas que en su momento informaron que la presidenta de UTE tomó licencia médica el 11 de agosto en medio de rumores en el ente sobre una eventual renuncia, hecho que al momento no ocurrió. En otro orden, la ministra no descartó la importación de gas proveniente de Argentina y aseguró que ya habló al respecto con autoridades provinciales de ese país. En marzo, antes de que terminara el primer mes que asumimos, estaba en Neuquén como ministra, tuvimos una reunión con el gobernador de Neuquén, conocí Vaca Muerta, conocí los yacimientos, estuvimos trabajando muy mancomunadamente, también me acompañó la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, así que desde marzo hasta acá estamos trabajando en que eso sea una posibilidad que podamos transmitir en algún momento. Además, Cardona prefirió no adelantar detalles del próximo ajuste de las tarifas de los combustibles que va a entrar en vigencia el próximo lunes, 1 de septiembre. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no le resulta del todo cómodo el plan piloto con cámaras de reconocimiento facial que se va a implementar en septiembre en el Liceo José Luis Invernici de Piriápolis para controlar el nivel de asistencia. Sindicatos y especialistas en educación han criticado esta iniciativa porque consideran que se vulnera la privacidad y las libertades individuales, un razonamiento que es compartido por Caggiani, quien considera que se invaden etapas claves como la adolescencia. Probándolos con técnicos de la ANEP, cuidando los datos de nuestros estudiantes y cuidando los datos de nuestros docentes, como ANEP cuida todos los datos, para ver si funciona y si funciona, qué tipo de medidas se pueden tomar en algo que además en el mes de septiembre no tiene costo para ANEP. Es decir, esto es... ¿Los padres de los niños y niñas van a tener que firmar alguna autorización ante esta utilización de las cámaras? Los padres de niños y niñas están siendo informados. De hecho, la semana pasada, es un material que ha circulado bastante, estuvieron los técnicos de ANEP en el liceo. Hoy están teniendo reuniones con docentes, con estudiantes y con familia para explicar que esto es en un circuito cerrado, es decir, dentro de la ANEP, con técnicos de la ANEP y, en definitiva, es un pasaje de lista. ¿Han surgido críticas por parte del sindicato y de especialistas en cámaras de reconocimiento facial? Es que yo creo que ese es de los sistemas que estamos probando, es el que me parece más polémico. A priori, a mí, además, no me resulta muy cómodo es ese planteo, pero bueno, estamos probando a ver si efectivamente eso es una solución o no es una solución. Caggiani explicó que esta propuesta no le resulta cómoda porque la adolescencia es una etapa en la que se generan muchos cambios. La adolescencia y la juventud es un momento donde los gurises hacen ensayos de cosas de la vida.
y a veces esos ensayos tienen problemas con las reglas del mundo adulto. Tiene problemas hasta de la justicia penal juvenil. Nosotros queremos que a las instituciones educativas públicas vayan todos nuestros niños y jóvenes y por lo tanto creo que una cámara no sería algo que estimulara a un conjunto de gurises que están teniendo acciones que están en la zona gris de la vida. Por eso entiendo que podría no ser el mejor mecanismo si queremos que todos los gurises del país asistan a la educación y lo hagan todos los días. La cámara puede ser algo que no estimule. Vamos a conocer repercusiones, qué dice el gremio, qué dicen los docentes de ese centro educativo. Federico Jurkovic, nuestro periodista, está trabajando en este tema. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Me cortó el compañero acá. Adelante, Federico. Así es, Rosina, exactamente. Estamos escuchando al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, con sus dudas sobre esto. Hay muchas más dudas a nivel del cuerpo docente, de padres y de estudiantes. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni siquiera quién instaló la empresa, qué empresa instaló la cámara, ni mediante qué proceso, y aparte no pasó por consejo directivo. O sea, una situación que genera la preocupación que estábamos escuchando, pero que a su vez no se sabe bien de dónde vino. Por eso, en el Liceo de Piriápolis, el lunes, si no hay marcha atrás con la medida, va a haber paro y seguramente se extienda a otros liceos del departamento y habrá que ver también si a otros departamentos, porque de base se habla que esto sería, si sale bien en Piriápolis, para el todo el país. Andrés Bentancur conoce bien de cerca la situación en Piriápolis, ustedes ya han escuchado algunos testimonios de él en MBD Noticias, pero esto ha ido escalando y la preocupación ha trascendido ya a Piriápolis. Andrés, bienvenido. Bueno, buenas tardes para la audiencia. Sí, ha trascendido, evidentemente, esto se hizo un problema nacional. Estábamos escuchando recién la palabra del presidente del CODICEN, que tiene tantas dudas como el cuerpo docente. Imagínense lo que pasa por la cabeza de los padres y estudiantes de ese centro educativo que es Piriápolis. Se maneja la posibilidad de que sea una forma de reducir la deserción escolar. ¿Esto sustituiría al tomado de listas, por ejemplo? La verdad que no tenemos mucha información sobre qué estarían haciendo las cámaras de análisis biométrico. Sí que son datos muy sensibles, en una edad muy sensible, y que además los estudiantes, quien no conozco mucho desde el punto de vista legislativo, pero, o sea, de la legislación con respecto a la minoridad, pero uno estima que para ofrecer las imágenes el Estado debería solicitar permiso a los representantes legales, padres o madres de los estudiantes. Eso no se dio ninguna charla, no se habló nunca con la comunidad educativa, cayeron las cámaras, se colocaron, no sabemos qué empresa es, si esto tiene un costo para el Estado, y Piriápolis realmente no es un lugar donde haya desvinculación por parte de los estudiantes, y las necesidades son otras. Precisamos un segundo liceo, precisamos que nos saquen los 9 contenedores que tenemos hace casi 8 años en el patio del liceo, precisamos espacio para que los estudiantes se sientan seguros, tranquilos y tengan un buen ámbito de convivencia dentro del centro educativo y no cámaras que, como bien decía Pablo Caggiani incluso, y hago uso de su palabra, en una edad donde la privacidad y se sienten muy vulnerables, me parece que no es la solución de nada. Por lo tanto, solicitamos como filial Zona Oeste Maldonado, pero a su vez como comité ejecutivo, que se frene con la implementación de estas cámaras y que el lunes 1 de septiembre no tengamos que tomar otras medidas de mayor magnitud, porque creo que la comunidad en su conjunto está de acuerdo que estas cámaras no son una solución para un problema real que es la desvinculación. Coincidimos que estamos debatiendo esto en el marco de otro gran debate que, si bien no es distinto, tiene la misma raíz, que es cómo las cámaras han ido aportando distintos tipos de seguridades en la vía pública, en las canchas deportivas, de espectáculos. Ahora son ámbitos distintos, ¿no? Bueno, ni que hablar, que si uno va al estadio o va al shopping, la cámara está ahí y es un lugar privado, uno elige ir o no ir. El tema es que al liceo uno no elige ir o no ir, porque los estudiantes están con la obligación de entrar al centro educativo. Y como ayer hablábamos en la asamblea, nosotros veíamos que esto, con respecto a la desvinculación del liceo, lo que va a hacer es promover la desvinculación del liceo, porque los estudiantes, muchos de ellos van a querer no ir. De hecho, ayer lo expresaban así cuando hablaban con los demás docentes, con padres y con alguna autoridad que estuvo ayer presente en el liceo. Gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Andrés Bentancor, entonces, dirigente de FENAPES. Veremos qué pasa. Faltan poquitos días para ver si el lunes arranca con paro en Piriápolis y con las cámaras prendidas.
Muy bien, Federico, vamos a seguir atentos entonces a esta situación. Seguimos en el plano educativo. ADUR y AFUR se están movilizando ahora allí en inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Nuestro periodista Diego Martini está allí. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos todas y todos. Así es, nos encontramos en la puerta del Ministerio de Trabajo, donde la intergremial universitaria, compuesta por los sindicatos de AFUR, ADUR y UTHC, están reclamando por mayor presupuesto, mayor salario, justamente para docentes, trabajadores, funcionarios. Estamos acá con algunos de ellos. Mariana Chugar, ADUR, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el reclamo que están haciendo? Bueno, nosotros estamos pidiendo un 5% de aumento salarial. Los salarios de la universidad son de los más bajos en la educación en el país y en la región también. Entonces esperamos que haya un reconocimiento y algo para realmente atender las urgencias que tenemos actualmente. ¿De cuántos trabajadores, funcionarios estamos hablando que tendría este 5%, Álvaro? Bueno, nosotros a nivel no docente representamos a más de 6.500 funcionarios y a nivel docente más de 10.000 docentes en todo el país. Y eso que atiende una población de 140.000 estudiantes. ¿Hace cuánto vienen en esta situación de salarios sumergidos y de pérdida salarial? En el último periodo, el último quinquenio, hubo una pérdida salarial significativa. Al fin del periodo se nos dio un ajuste que nos hizo llegar a lo que estábamos en 2019. Entonces hemos estado perdiendo en todo este periodo y los que están en condiciones más precarias, digamos, son los grados 1 y 2, que tienen salarios muy bajos, son la mayoría del plantel docente y son los que sostienen realmente el funcionamiento de las carreras y de la universidad. ¿Cuánto ronda un salario, un grado 1, un grado 2? Bueno, en el caso de un grado 1, promedio 20 horas son 18.000 pesos. Estamos hablando que para un salario docente en la Universidad de la República es un salario muy sumergido. Y en el caso de los funcionarios, un grado 5 es un salario que está por debajo incluso de la misma rama, o sea, del salario no docente de ANEP y de la UTEC. Entonces, los salarios universitarios. Y lo que tiene esto de fondo es la importancia que tiene la universidad para el país y que esos salarios sean acordes al rol que debe de cumplir la institución. ¿Qué pasa con las condiciones de trabajo y obviamente lo que querías agregar? Sí, y la relación que existe entre las condiciones laborales y las condiciones de estudio, porque cuando las condiciones laborales son tan precarias, eso afecta a la calidad de la educación que reciben los estudiantes, que tienen menos horas docentes y de funcionarios para poder atender a la creciente matrícula que ha aumentado muchísimo, lo que es muy bueno porque más gente va a la universidad, pero reciben una atención digamos, de menos calidad porque no somos más personas, somos las mismas personas en condiciones laborales más precarias, ¿no? Más trabajo sin más pago y bueno, eso afecta todo a nivel emocional, a nivel de salud mental, a nivel de la operación de todas las tareas a las que cumplimos. ¿Cuáles son los centros más complicados? En un momento supimos lo que estaba pasando en Facultad de Psicología, por ejemplo. Bueno, depende del contexto, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, de crecimiento de la matrícula y, por ejemplo, situaciones también de contexto social. Por ejemplo, a nivel de funcionario, a nivel de lo que es Facultad de Ciencias, hemos tenido situaciones de seguridad, de contención. Entonces, bueno, las condiciones laborales es necesario atenderlas, crear condiciones de trabajo seguro y también, en última instancia, bueno, en el caso de las carreras es el incentivo. Los funcionarios no docentes hace 12 años no tienen concurso de ascenso. Los funcionarios que entraron en el 2014 hasta ahora nunca pudieron ascender en su carrera. Y eso es una realidad que también interpela porque es eso, para un funcionario universitario, no docente universitario, su máxima aspiración es intentar concursar o irse a otro rubro. No hay incentivo al desarrollo del funcionariado en la Universidad de la República. Y a nivel de la carrera docente también hay impedimentos porque la falta de presupuesto ha afectado los llamados. Entonces, por ejemplo, para los grados 1 y 2 que son de formación, no hay oportunidades de que puedan ascender, aunque están capacitados y se han formado. Y eso, como hay límites también de contratación por los cargos, va a generar que una cantidad de gente queda sin trabajo, aunque está capacitada, y la necesidad que existe en la universidad de tener más docentes no se puede responder. Entonces no hay la posibilidad del desarrollo de una carrera docente como se necesita para sostener la universidad, la investigación, la educación y los trabajos de extensión que se hacen en la comunidad también. Les agradezco. Bueno, muchas gracias gracias. a ustedes. Volvemos a Estudio Rosina entonces con esta información. Ahora tendremos más novedades de acuerdo a lo que fue la reunión que se estaba desarrollando acá en el Ministerio, así que ampliaremos a lo largo de la jornada.
Muchas gracias, Diego. Nosotros nos vamos a Torre Ejecutiva. Los representantes de las cámaras empresariales están reunidos con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Eduardo Delgado, nuestro periodista, está allí. Adelante, Eduardo. Hola Rosina, un gusto saludarte. Así es, el presidente Yamandú Orsi recibió esta mañana a una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales. Estuvo presente, además del mandatario, una parte del equipo económico y el secretario de Presidencia. Estamos hablando de Alejandro Sánchez. El presidente de la Confederación, Leonardo Leuro, manifestó su preocupación por la conflictividad que hay en el país y también la incidencia que pueda tener esta en las inversiones que lleguen a Uruguay. Respecto al anuncio del gobierno de que se aplicará el IVA a las compras web en el exterior, dijo que es una medida adecuada pero insuficiente. Estuvo sobre la mesa el tema de la conflictividad laboral. Nosotros le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral. Hay algunas encuestas que están marcando de que puede haber un descenso en la inversión industrial y privada, y el tema, uno de los temas que se pone como motivo es la conflictividad laboral. Es un tema que obviamente ya saben que nos preocupa y bueno, obviamente lo hablamos con el presidente. ¿Qué respuesta recibe, presidente? No, obviamente que se entiende ese tipo de circunstancias. Obviamente se esperaba algo parecido a eso por el tema de los consejos salarios. Bueno, cuando asumí fue una de las cosas que comenté, ¿no? Hoy hay en la agenda pública muchos temas al mismo tiempo. Creemos que es una agenda que está demasiado poblada, para hablar bien concreto, el 1%, la reducción de la jornada laboral, una cantidad de cosas que entendemos que deben ser dejadas para más adelante, porque hoy estamos justamente en la conversación por el diálogo social, que incluye otras actividades, como puede ser que van a tener impacto en el sector empresarial, como es no el caso específico de la primera infancia, pero si se requieren recursos, de algún lado va a haber que sacarlos, el tema de cuidados, el tema de protección de pasividades de los activos, y después las jubilaciones y pensiones. Entonces, obviamente hay temas que esos después se van derramando a los distintos consejos salarios. Leonardo Leuro además destacó la participación de las diferentes cámaras en los diálogos que ha abierto el actual gobierno, entre ellos el diálogo social y el diálogo sobre la seguridad. Adelantó además que el próximo 5 de septiembre habrá una actividad de la Confederación de Cámaras Empresariales en la Rural del Prado, en la que estará presente el presidente Yamandú Orsi, y entre los oradores estarán los ministros Mario Ludetkin y Juan Castillo. Muchas gracias, Eduardo. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. En el marco de la Asamblea Anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos, su presidenta Carmen Rodríguez destacó la importancia del intercambio con la sociedad civil para elaborar la agenda del organismo. Señaló que en reuniones previas con referentes de las organizaciones sociales se definió que la temática para este año sean los cuidados y la memoria. Siempre se trata de elegir un tema que podamos escuchar a las organizaciones sociales, recibir insumos y poder aportar hacia el diálogo y la construcción. El año pasado trabajamos sobre nuestra planificación quinquenal, escuchando los aportes de las organizaciones, y este año resolvimos trabajar en una primer parte de la asamblea, una fase virtual que fue se desarrolló la semana pasada, que fueron 3 grupos sobre cuidados y un grupo sobre memoria. En esta asamblea la primera parte va a ser una rendición de cuentas de lo que actuó el Consejo el año pasado y la primera parte de este año. Y la segunda parte va a ser justamente poner en común todo lo trabajado en esos grupos para poder aportar sobre una ley de cuidados, que es lo que se pretende trabajar, con los insumos que tenemos, con toda la experiencia que tiene la institución.
Carmen Rodríguez fue consultada allí por su situación ante la institución, que en su consejo directivo emitió una resolución en la que se confirma que la jerarca es responsable de acoso laboral a una funcionaria, hecho que fue confirmado por una investigación. Rodríguez se negó a contestar sobre esta cuestión. Y siguiendo en el tema, la referente de familiares de detenidos desaparecidos, Elena Zaffaroni, lamentó que el Parlamento no haya resuelto sobre la situación de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, cuyo consejo directivo la encontró, como decíamos, responsable de cometer acoso laboral. La referente de familiares dijo que esta y otras irregularidades han debilitado y perforado el funcionamiento y los objetivos de esta institución. Como ustedes saben, desde la última elección hemos estado con muchas dificultades en un litigio con el Parlamento también de cómo han considerado las elecciones en aquel momento, el reparto partidario, una cantidad de situaciones que en lugar de fortalecer, independiente de las personas, ¿no? En lugar de fortalecer a la institución, la ha debilitado, la ha perforado. Se sumó el tema de la denuncia de acoso a la directora, la que sigue teniendo la presidencia. Entonces llegamos a una asamblea que serían las instancias de intercambio fraterno y abierto y profundo, con muchos otros temas muy irregulares y preocupantes para la supervivencia de la institución. Para nosotros el ingreso de Mariana Mota, que fue la casualidad de que Wilder no podía seguir, el futuro ingreso de Petit, que son personas con un extenso trabajo en las temáticas de los derechos humanos, nos dan la esperanza y la alegría de que esté, de empezar a fortalecer esto. Varias organizaciones sociales se suman al reclamo de renuncia de la actual directora Carmen Rodríguez después de que la propia Institución Nacional de Derechos Humanos confirmara que es responsable del acoso laboral a una trabajadora. En el marco de la asamblea anual de la institución, se manifestaron afuera del Parlamento. Estamos diciéndoles desde la asamblea anterior que la presidenta del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos incurrió en acoso laboral. Esto no es una acusación, esto fue comprobado. Hubo 2 informes de 2 abogados, los 2 fueron impugnados hasta que se nombró un tercer abogado vinculado con el tema y hubo 3 informes. Luego, así todo, no hubo acciones al respecto hasta que la funcionaria tuvo que recurrir a una abogada profesional y el 13 de febrero la institución saca un comunicado, el consejo de la institución saca un comunicado diciendo que se verificaba por todos los hechos que se relataban que había sido verificado el acoso. Más de 160.000 personas se registraron en todo el país al cierre de las inscripciones para participar del programa Uruguay Impulsa, Trabajo y Capacitación. Esta iniciativa, que sustituye al programa Jornales Solidarios que se implementó en el anterior periodo de gobierno, está destinada a fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. El mayor número de inscripciones se registró en el departamento de Montevideo con 30,09% del total, seguido por Canelones, que alcanzó el 14,78%. Durante esta semana el Banco de Previsión Social verificará la información presentada por los inscriptos y luego se va a realizar el sorteo público entre las personas habilitadas. El mismo tendrá lugar el próximo viernes 29 de agosto a las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El programa cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes. En esta primera edición, 5.500 personas podrán participar en actividades que se van a estar desarrollando entre septiembre y diciembre de este año. Ahora recibimos nuevamente a Diego Martínez. Diego, adelante.
Así es, Rosina. Bueno, nos encontramos en el centro de Montevideo, pero vamos a hablar de una situación del departamento de Cerro Largo que venimos tratando en MB Noticias, que tiene que ver con la situación de libretas de conducir y una maniobra fraudulenta que ya tiene imputadas a varias personas, entre ellas a un exalcalde de la localidad de Isidoro Noblía, y estamos con Pablo Guarino, de Frente Amplista en Cerro Largo, quien fue justamente el que hizo el pedido de informes donde se dio cuenta de que se expedieron 9.000 libretas en una localidad de 3.000 personas. Bueno, Pablo, ¿cómo toman toda esta situación, esta investigación de la justicia, esta, digamos, maniobra fraudulenta que tiene a varios involucrados? Bueno, como lo dijo la propia fiscal, estamos frente a un hecho de corrupción pública grave y de gran magnitud, donde participaron funcionarios del municipio, de una localidad chica de 3.000 habitantes, como es Isidoro Noblía, y donde se han imputado a particulares, funcionarios, y el más importante, el del propio exalcalde, Fabio Freire, que posteriormente estaba siendo funcionario en la intendencia de la nueva administración. Y bueno, gracias al trabajo realizado en la Junta Departamental, al trabajo realizado por el Ministerio del Interior y a la valentía del equipo fiscal, se ha llegado a estos resultados que todavía no terminaron. ¿Sorprende que se den estos hechos de corrupción en la intendencia de Cerro Largo que involucra a jerarcas? La escala de la maniobra sorprende. Estamos hablando de más de 9.000 libretas de conducir en una localidad que es muy chiquita del noreste de nuestro país, y el impacto que eso genera en un tema tan importante como es el del tránsito, donde es una de las epidemias que tiene el Uruguay, la juventud, la cantidad de muertos y de personas lesionadas. Lo que se estaba haciendo ahí es muy grave, ¿verdad? Entregar licencias de conducir sin ser lo suficientemente riguroso como lo dice la norma. Estamos hablando, como los números que nos dieron en la respuesta al pedido de informes, estamos hablando que alrededor de 500 personas hoy están manejando camiones con remolques sin límite de carga, con libretas que no sabemos con qué se sacaron. 60 ómnibus de más de 24 pasajeros. O sea, hay gente hoy en el Uruguay que está manejando esos ómnibus. 280 taxis. No son taxistas que trabajan en Isidoro Noblía. Seguramente hay taxistas en Montevideo, acá, que estén pasando, que puedan tener esas libretas. Y bueno, es muy grave y más allá de lo que tengan que pagar quienes lo cometieron, hay que ver qué se va a hacer con todas esas libretas que están en uso hoy en nuestro país. Y en esto de irregularidades en intendencia nacionalista en el departamento, situaciones incómodas también a nivel de Hacienda, a nivel económica, ¿te sorprende esto o es algo que se viene repitiendo y que ustedes vienen denunciando ya? Estos son los resultados de 15 años de gobernar, fue una forma de gobernar que llevó adelante el economista Botana, que le llamó a la manera de Cerro Largo, haciendo alarde a lo que es la informalidad de la frontera y que acá nosotros lo hacemos de determinada manera. Bueno, la gestión de la cosa pública ha hecho que hoy estemos viviendo una crisis financiera, una crisis de valores, una crisis cultural en nuestro departamento. Pablo Guarino, muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, volvemos a estudios con esta información. Recordemos que este caso sigue siendo investigado por la Fiscalía de Cerro Largo para conocer la magnitud de esta trama de corrupción donde se entregaban licencias de conducir falsas. Muchas gracias, Diego. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que la Intendencia de Montevideo ha dejado en pausa algunos servicios que prestaban las policlínicas hasta votarse el presupuesto quinquenal y se están revisando convenios con organizaciones no gubernamentales. La directora de Desarrollo Social de la comuna, Graciela Villar, dijo que se trabaja con el gobierno nacional para que asuma algunos servicios que hasta ahora prestaba la Intendencia y destacó que la asistencia a las ollas populares se mantendrá por un año, pero el objetivo es disminuir de forma gradual la entrega de alimentos por parte de la Intendencia. Ha significado revisar convenios, restringir algunos servicios
nos da un enorme desafío también de poder articular con el Gobierno Nacional una vez que el presupuesto nacional esté en marcha, sobre todo en una división que es clave en el departamento, que es la división salud, que tiene una extensión territorial mucho mayor que la que tiene ACE hoy, y bueno, y esto nos ha permitido, por ejemplo, en un costo enorme que tenía la Intendencia en torno a los servicios que prestaba, pero sobre todo en el tema de medicamentos, empezar una asociación que ya empezó a funcionar de que los medicamentos sean cubiertos por ACE, que el personal técnico que muchas veces nos es necesario para el desarrollo de algunas actividades podamos hoy intercambiar con ACE, pero nos ha significado dejar en pausa, digamos, algunos servicios que sí dábamos, que tenían que ver con los servicios odontológicos. Estamos revisando los convenios que tienen que ver con algunas ONG que atienden espacios dificultosos como es Usina 5. Consultada por la asistencia alimentaria que la Intendencia de Montevideo presta a 250 ollas populares en el marco del Plan ABC, Villar dijo que se está reviendo el programa y las beneficiarias porque algunas dejaron de funcionar. La idea es ir disminuyendo gradualmente ese aporte. Acordamos con el MIDES, sobre todo con la parte de alimentación, sostener esto por un año, es decir, este semestre y el próximo, con intercambio de insumos secos, que es lo que está aportando, y sosteniendo nosotros toda la infraestructura, la distribución y el tema de lo que es verduras y frutas, que estamos trabajando fuertemente en la UAN para recuperar todo eso. La expedición Uruguay Sub-200 continúa trabajando en la exploración del fondo del mar en aguas jurisdiccionales uruguayas luego del desperfecto en el buque del Smith Ocean Institute que lo obligó a volver al puerto para su reparación. El buque zarpó del puerto de Montevideo con una tripulación de 37 científicas y científicos y técnicos de 18 instituciones de 6 países, aportando así a un proyecto que está siendo liderado por la UDELAR. La embarcación cuenta con 8 laboratorios y un equipamiento sumamente valioso. Entre sus instrumentos se destaca el robot submarino Rob Sebastian, capaz de alcanzar los 4.500 metros de profundidad. Este dispositivo puede ser operado de forma remota. Está equipado con luces, cámaras de video e instrumentos de medición, además de brazos capaces de obtener diversas muestras que se procesan y conservan a bordo del buque. Les habla Álvaro Carranza, responsable científico de la campaña. Bueno, buenas noches. Les habla Leti Arenita, como me han puesto ustedes. Acá estamos nuevamente entonces con el Sebastian en el fondo, a una distancia de 340 kilómetros de Montevideo. Estamos en la región sur de nuestro margen, de nuestro océano. Estamos a 675 kilómetros de la ciudad de Paysandú y nuevamente repasando, estamos trabajando en la región conocida como Talud Continental a 1150 metros. El director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, dijo que se está logrando bajar los tiempos de espera de cirugías que estaban acumuladas mediante la complementación con los bloques quirúrgicos de otros centros asistenciales. El martes, por ejemplo, empezaron a realizarse cirugías de ligadura tubaria en el Hospital del Cerro. Cuando asumimos, uno de los problemas que teníamos o que tenemos es el abordaje de los tiempos de espera, en especial lo que tiene que ver con las listas de espera quirúrgica, tanto en el hospital pediátrico como en el hospital de la mujer. Y bueno, decidimos empezar a desarrollar una estrategia que tiene que ver con explotar al máximo nuestras capacidades, al mismo tiempo que explorar en la región, porque esta unidad trabaja en coordinación con otras unidades ejecutoras, explorar con otras unidades ejecutoras la posibilidad de complementación para poder usar al máximo la capacidad quirúrgica y también en complementar con el hospital de clínicas, por ejemplo, en los servicios que fuera necesario. De esa manera, por ejemplo, en oftalmología, que teníamos una espera como de 300 cirugías sin hacer, logramos ir bajando todo lo que tiene que ver con las cataratas congénitas y mediante un convenio de complementación con el hospital de clínicas estamos abordando cirugías de los niños más grandes, principalmente con estrabismo, que es una patología prevalente.
También en complementación con el Hospital del Cerro, que tiene capacidad en su bloque quirúrgico y disponibilidad de horas de anestesia, empezamos ayer las cirugías de ligadura tubaria, que son cirugías del día, que se pueden realizar con no tanta complejidad, y empezamos a explorar también esa posibilidad para resolver el tema. La justicia brasileña ordenó reforzar la vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro y pidió sumar agentes dentro de la vivienda ante el temor de fuga del exmandatario a medida que se acerca la fecha de los alegatos finales en el juicio que enfrenta junto a varios ex colaboradores por el intento del golpe de Estado, entre otros cargos. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó a la policía este martes reforzar la seguridad alrededor de la casa del expresidente Jair Bolsonaro, incluyendo patrullas las 24 horas del día, argumentando un mayor riesgo de fuga antes de los alegatos finales en el juicio que enfrenta por encabezar una trama golpista contra el presidente Lula da Silva. De Moraes puso a Bolsonaro bajo arresto domiciliario en una urbanización cerrada en Brasilia a principios de este mes, tras determinar que el exmandatario no había cumplido con las órdenes de restricción destinadas a impedir la interferencia en el juicio. La Policía Federal sugirió sumar agentes dentro de la residencia en la que Bolsonaro cumple la prisión domiciliaria, con el fin de garantizar su vigilancia, ya que en un oficio enviado al magistrado la policía argumentó que la tobillera electrónica que utiliza el expresidente como medida cautelar depende de la señal de las operadoras de telefonía celular y podría sufrir fallas o interferencias. Jair Bolsonaro se enfrenta a cargos de conspiración para dar un golpe de Estado con el fin de revocar su derrota electoral de 2022 y los alegatos finales del caso comenzarán a principios de septiembre, por lo que el refuerzo policial es apropiado y necesario a medida que se acerca la siguiente fase del juicio, afirmó de Moraes en su decisión. El magistrado también señaló su preocupación por las conclusiones de un informe policial reciente sobre sus posibilidades de fuga, luego del hallazgo de un borrador de una carta de Bolsonaro en 2024 en la que solicitaba asilo en Argentina, acusándolo a él y a su hijo Eduardo, que reside en Estados Unidos, de intentar interferir en el juicio. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado logró un preacuerdo con el gobierno para establecer cambios al nuevo régimen de certificaciones médicas que deberá ser ratificado por asamblea. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no le resulta del todo cómodo el plan piloto con cámaras de reconocimiento facial que se implementará en septiembre en el Liceo José Luis Invernici de Piriápolis, con el objetivo de controlar el nivel de asistencia. La referente de familiares de detenidos desaparecidos, Elena Zaffaroni, lamentó que el Parlamento no haya resuelto sobre la situación de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, cuyo consejo directivo la encontró responsable de cometer acoso laboral. Más de 160.000 personas se registraron en todo el país al cierre de las inscripciones para participar del programa Uruguay Impulsa Trabajo y Capacitación. El sorteo para elegir los 5.500 participantes se realizará el viernes a la hora 15. La Intendencia de Montevideo puso en pausa algunos servicios que prestaban las policlínicas hasta votarse el presupuesto quinquenal, y la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar, dijo a MBD Noticias que se trabaja con el Gobierno Nacional para que asuma algunos servicios que hasta ahora prestaba la comuna. La justicia brasileña ordenó reforzar la vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro y pidió sumar agentes dentro de la vivienda ante el temor de fuga del exmandatario a medida que se acerca la fecha de los alegatos finales en el juicio que enfrenta junto a varios ex colaboradores por intento de golpe de Estado, entre otros cargos. El ministro del Interior, Carlos Negro, removió de su cargo al jefe de policía de Río Negro, Sergio Solé, por expresiones de contenido político partidario realizadas este martes sobre la gestión del gobierno anterior. Los más altos dirigentes del Partido Nacional y Partido Colorado, como Álvaro Delgado y Andrés Ojeda respectivamente, habían pedido su remoción, pero por haber participado de una reunión convocada por la mesa política departamental.